Buenas noches. Bienvenidos a Interdía. Dicen que hay que tener presentes las atrocidades cometidas por la humanidad para evitar que éstas vuelvan a repetirse. Hoy es un día de reflexión sobre el genocidio de Ruanda. Es uno de los dramas más conmovedores que ha afectado a la comunidad ruandés e involucrado a la comunidad internacional. Se trata del genocidio de Ruanda de 1994, pues hoy se cumplen 27 años del peor genocidio cometido en la historia de África, que cobró la vida al menos de 1 millón de personas. Así es, Luz Karime. Uno de los hechos objeto de evaluación por parte del Tribunal Especial Penal Internacional para Ruanda fue la influencia de los medios masivos de comunicación para motivar e infundir en ciertos sectores de la población ideologías de odio, promoviendo la exterminación de una colectividad que se identificaba con una orientación política determinada. Se encargó el Tribunal Especial para Ruanda de juzgar las actuaciones de periodistas como Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barawiza y Hassan Ngese, quienes en los meses previos al genocidio y durante el mismo incitaron a los ruandeses a levantarse en actos de violencia contra tutsis y hutus moderados, promoviendo el asesinato, dieron a conocer los nombres y direcciones de personas, exhortando al público a eliminar al enemigo o, en sus propias palabras, refiriéndose a los tutsis como cucarachas. Se evaluará en la sentencia el término de exterminar al que apelaron los periodistas. La sentencia del 28 de noviembre de 2007 en sede de apelación se encargará de determinar si los anteriores habrían incurrido en el crimen de genocidio. Así es, acompáñenos en este especial conmemorativo para dar una mirada a las causas históricas y la cronología de los hechos a través de la resolución judicial. Empecemos. 100 días duró la ola de asesinatos que acabó con casi el 11% de la población de Ruanda, al oriente del continente africano, donde vivían 7 millones de personas en 1994. De abril a julio de aquel año, miembros de la etnia Tutsi fueron víctimas de asesinatos de forma planificada, sistemática y metódica a manos de sectores radicales de la etnia Hutu. Aunque la muerte del presidente ruandés Juvenal Habyarimana la noche del 6 de abril de 1994 dio inicio al genocidio, existía un conflicto más profundo, cuyas causas se remontan al periodo colonial del siglo XIX, cuando los belgas tenían el control del país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo a su etnia. La inequidad en los beneficios entregados a cada una de estas ocasionó las tensiones. A los tutsis, que conformaban el 14% de la población, les fueron otorgados mejores empleos por considerarse que eran más parecidos a los europeos, mientras que los hutus, mayoría en Ruanda, fueron relegados a tareas menos cotizadas. Ya para 1962, Ruanda declaró su independencia y, en medio de un pedido de igualdad de derechos, la etnia Hutu tomó el control político del país. Más de 10 años después, en 1973, el Hutu Juvenal Habyarimana llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado. Las tensiones interétnicas seguían y se exacerbaban por esta razón, y el gobierno y la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés, formado por rebeldes tutsis, firmaron un acuerdo de paz, pero su aplicación estuvo retrasada parcialmente por el presidente Juvenal, cuyos aliados hutus extremistas de la Coalición para la Defensa de la República no aceptaban los términos, y ya han pasado 27 años desde aquel genocidio, pero su impacto en la historia del mundo lo hace un hecho de constante estudio y revisión. División entre Hutus y Tutsis. El genocidio de los Hutus contra los Tutsis fue planificado por el gobierno Hutu de Juvenal Habyarimana. Se trató de un discurso de odio que se alimentó poco a poco, pero la interrogante es
¿Ya existía un conflicto entre las etnias y qué lo provocó? La realidad es que Hutus y Tutsis no son etnias diferentes. De hecho, comparten la misma cultura e idioma. La respuesta data de la época colonial, cuando Ruanda estaba bajo el dominio de Alemania para el periodo de 1894 y luego de Bélgica para el periodo de 1916. Antes del genocidio del 94, Ruanda tenía más de 7 millones de personas entre los grupos étnicos, la mayoría Hutu y las minorías Tutsi y Hola Twa. a todas y a todos, bienvenidos un día más a Interdía. El día de hoy nos acompaña la doctora Natalia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema jurídicamente muy importante como fue el genocidio en la nación africana de Ruanda, la cual la doctora Natalia nos va a explicar de qué pasó en la primera instancia y qué se resolvió en esa apelación, que es muy conocida en el tema de los juristas. Claro que sí, Daniel. Te voy a hacer un breve resumen de lo que nos dijo la sala en la primera instancia, qué dice la sala de apelaciones y finalmente qué decía el tribunal. Entonces, para comenzar, tenemos que es relevante recordar que los actores en esta sentencia son el señor Jean Bosco, Naihama y Nexe. Ellos tres fueron los que fueron condenados a cadena perpetua y pues ya después Jean Bosco le reducen esta pena a 35 años por los delitos de genocidio, incitación pública y directa, conspiración para el genocidio y también inspiración y instigación a cometer genocidio. Entonces tenemos que los primeros argumentos que nos dicen ellos en la apelación es que en esta sala no había una independencia, lo cual es totalmente incierto, ya que como bien sabemos, el Tribunal de Ruanda es un órgano totalmente independiente del gobierno de Ruanda. Ellos alegaban que había una presión por parte del gobierno por juicios políticos, a lo que la sala de apelaciones desestimó totalmente, ya que ellos alegaban que no era un juicio político, sino un juicio jurídico, y que no hubo ninguna presión por parte del gobierno de Ruanda. ¿Cómo es así? En segundo lugar, tenemos que también alegaban una parcialidad de los jueces, a lo que también la sala de apelaciones desestimó esto, argumentando que si bien los jueces recibieron entrevistas antes del juicio, estas no eran suficientemente relevantes para probar que hubo una parcialidad o un enjuiciamiento incorrecto, sino totalmente lo contrario. No había más allá de duda razonable que los jueces tenían en su poder totalmente la imparcialidad para decidir sobre este caso. Ahora también nos encontramos que nos alegaban sobre el derecho a la defensa y un derecho al debido proceso, a lo que nuestra sala de apelaciones desestima todos los argumentos que ellos presentan, ya que si bien se presentaron algunos errores en cuanto a los testimonios, las pruebas, finalmente todos estos argumentos no son lo suficientemente relevantes para, por ejemplo, decir que no hubo un derecho al debido proceso o no se siguió la defensa técnica que se tenía que hacer. Por ejemplo, tenemos que Jean Bosco nos alegaba que él no tenía un juicio justo porque no asistió a las últimas audiencias y nos alegaba también que había un maltrato de los jueces hacia su defensa técnica. Sin embargo, tenemos que esto lo desestimó la Corte, ya que él fue quien renunció al no asistir. Voluntariamente, sí. Voluntariamente fue él quien renunció a no asistir a las audiencias. Y también tenemos que en cuanto al maltrato que él dice que hubo a su defensa técnica, esto también lo desestima la sala de apelaciones diciendo que no se evidenció ningún maltrato y que pues el juicio obviamente y las audiencias siguieron su proceso como debía ser. En el caso de Najimana, él nos alegaba que no tenía las instalaciones ni tampoco se le dio el tiempo necesario a su defensa técnica de preparar el caso, lo cual también desestimó la sala de apelaciones, ya que es totalmente falso. A la defensa técnica se le dio el tiempo necesario y se le dieron todas las herramientas para que pudiera preparar bien el caso. Ahora también tenemos que se nos alega por parte de estos tres actores la competencia temporal del tribunal. Sí. Entonces, tenemos que en cuanto a este punto,
por ejemplo, se alega que los acontecimientos desde el 6 de abril de 1994 son los acontecimientos y los hechos por los cuales se tienen que juzgar a las personas que fueron las actoras de esta sentencia. Sin embargo, ahí la sala de apelaciones sí reconoce que, por ejemplo, en la primera instancia se le hizo una condena y se tuvo basado en hechos que sucedieron antes de esta fecha. Por lo tanto, sí reconoce que hubo un error por parte de la sala en primera instancia sobre juzgar a estas personas sobre hechos que no tenían que ver ya con lo que es el genocidio. Entonces, ahí se reconoce lo que es, por ejemplo, ese error fáctico. Sin embargo, tampoco lo encuentra tan relevante como para decir que ellos no cometieron el delito, porque aún así todos estos personajes hicieron la instigación pública, participaron en lo que eran, por ejemplo, en las carreteras, hacían los bloqueos, daban las órdenes con otros militares muy activos, en el genocidio. Exactamente. Y también es en ese punto, exactamente, que, por ejemplo, se alega la responsabilidad de cada uno de los actores. Por ejemplo, en Jean Bosco nos decía que él no había participado activamente, lo cual es falso, porque él sí participó con militares en las carreteras de Ruanda cuando se cometió el genocidio. Por ejemplo, en cuanto a Naihama, si bien a él no se le encontró que sí participaba activamente, sin duda alguna, él sí tuvo que ver con la incitación a este genocidio. Y en caso de NGC, sí, por ejemplo, sí se desestima su participación activa, pero, por ejemplo, con sus publicaciones y con su incitación al genocidio por medio de Cangura, que era el periódico que él manejaba, se pudo comprobar que aún así, teniendo estos errores fácticos, ellos tenían que ser responsables por este delito y por la divulgación y incitación a todos los hechos, sí. Por este hecho tan terrible que como fue el genocidio de Ronda de 1994. Finalmente, lo que el tribunal llega y lo que se decide es ponerle a Naihama solamente afirmar el delito de incitación directa y pública y pasa de tener una cadena perpetua a solo tener una pena de 30 años. A Jane Bosco se le afirma el delito de instigar a la perpetuación del genocidio, de ordenar, y ya que él tenía a su disposición subordinados que le acataban las órdenes durante el genocidio. Tiene un buen monopolio del poder, sí. Planificar como tal el crimen. Por lo que pasa de una pena de 35 años a 32 años. La verdad no bajó mucho. Y por último tenemos a NGC, que se le afirma la incitación para la comisión del genocidio. Y como le decía anteriormente, con sus publicaciones en el periódico de Cangura, también se le afirma la incitación directa y pública al genocidio y pasa de tener una cadena perpetua a tener solamente una pena de 30 años. Muy buenas tardes, soy la juez Jessica Lorena Gómez Sánchez. Este caso es competencia de este tribunal debido a los delitos a los que hace referencia, que son el genocidio y crimen de lesa humanidad. Como es de conocedor de las personas que se encuentran aquí, el genocidio es caracterizado como una de las violaciones más atroces a los derechos humanos. Asimismo, es importante recordar que generalmente cuando se comete este crimen encontramos de la mano el delito de violación. En esta situación, para la víctima individual de la violación multitudinaria y pública, los daños pueden implicar vergüenza, exclusión social y daño físico y psicológico. Si bien en el fallo del Tribunal Penal Internacional de primera instancia se determinó que el delito de violación puede entenderse como una grave violación a la autonomía sexual. En la sentencia contra Jean Paul Akayesu conceptualizó pues al delito de violación bajo determinadas circunstancias como genocidio. Fue la primera vez que se le definió así dentro del marco del derecho internacional.
Las mujeres que fueron violadas durante el genocidio de Ruanda en 1994 fueron, según la Sala Primera de Instancia, objetivo de este crimen, pues eran miembros de la etnia Tutsi. La aparición formal y definición de genocidio en el derecho internacional se da por primera vez en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948 dentro de su artículo segundo, que nos menciona que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Pues primero, matanza de miembros del grupo; segundo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. En caso es evidente que los recurrentes sabían lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Estaban usando conscientemente y deliberadamente para perpetrar la incitación directa y pública a cometer genocidio. El concepto de culpa por la asociación es una herramienta analítica útil, pero con respeto también puede ser un ariete. En mi opinión, no hay lugar para su empleo aquí. Fueron los actos de los recurrentes los que llevaron a los hechos que se realizaron. Se manifestó un nexo causal entre los dos. Los recurrentes se encontraban entre los creadores y arquitectos de genocidio que trabajaron pacientemente hacia ese fin en no reducir su responsabilidad. Las pruebas respaldaron razonablemente la conclusión de la Sala de Primera Instancia. A la luz de ese y otros hallazgos similares, la Sala de Primera Instancia señaló correctamente que el presente caso aborda directamente el papel de los medios de comunicación en el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994. El caso plantea importantes principios relacionados con el papel de los medios de comunicación que no se han abordado a nivel de la justicia penal internacional desde Nuremberg. El poder de los medios de comunicación para crear y destruir valores humanos fundamentales conlleva una gran responsabilidad. Por las razones anteriores, mantendría el fallo de la Sala de Primera Instancia siguiendo 3 puntos. Primero, estoy de acuerdo con la Sala de Apelaciones en revertir pues las condenas del señor Hesse como en la medida en que se relacionen con sus actos en Hinsegg. Esto se debe a las conclusiones de la Sala de Apelaciones en cuanto a la credibilidad de un testigo de cargo, existiendo en particular una cuestión de si se retractó de su testimonio después del juicio. En segundo lugar, estoy de acuerdo con la Sala de Apelaciones en que el señor Barayahuisa no se hace responsable de todos los actos cometidos por los miembros del CDR y, en consecuencia, apoyar la revocación de sus condenas de conformidad con el artículo 6 en la medida en que se relacione con su superior responsabilidad sobre las milicias e impugnabilidad. En tercer lugar, estoy de acuerdo con las apelaciones de la Sala para revocar una condena en los casos en que 2 condenas se den por la misma conducta que han sido en virtud de los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Estatuto, ya que solo una condena en virtud de un párrafo es permitido. Estas variaciones no me impiden reconocer que el caso fue largo y complicado. La sentencia de primera instancia ha sido objeto de muchos comentarios, todos útiles e interesantes, aunque ocasionalmente despiadado. En el Tribunal Internacional para Ruanda argumentaron que Nahimana, Ngese y Barayahuisa jugaron un papel clave en el genocidio durante el juicio de los altos ejecutivos de la radio, es decir, que en general se probó que RTLM y la revista Kangura tuvieron un papel crucial durante el genocidio. Debemos recordar que la cadena perpetua es el castigo más severo que puede imponer el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Además, la decisión llega 3 años después de que se presentaron cargos por primera vez contra estos 3 hombres, todos los cuales se declaran inocentes. Barayahuisa es condenado a 35 años de cárcel por genocidio, conspiración, incitación a cometer genocidio, complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad. Por otro lado, Nahimana, el 3 de diciembre de 2003, fue sentenciado a cadena perpetua culpable de genocidio, conspiración para cometer genocidio, incitación directa y públicamente para cometer genocidio, complicidad de genocidio y crímenes contra la humanidad. Nahimana apeló su condena y el juicio ante la Cámara de Apelaciones se inició el 16 de enero del 2007. Por lo tanto, el
28 de noviembre del 2007, la Cámara de Apelaciones redujo su pena a prisión a 30 años. La Cámara de Apelaciones revocó algunas de sus condenas, en particular las relacionadas con eventos que tuvieron antes de 1994. También revocó la conclusión inicial de que había un acuerdo entre el RTLM y la revista Cangura para ayudar a cometer el genocidio. Sin embargo, tras algunas transmisiones del RTLM después del 6 de abril de 1994, se confirmó mediante el artículo 6º, numeral 3, es decir, incitar directa y públicamente a la comisión del genocidio y la persecución como un crimen contra la humanidad. Por último, Nguese fue condenado a cadena perpetua en el año 2003 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Sin embargo, en 2007 la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda revocó algunas de sus condenas, pero confirmó otras. También cambió su condena de cadena perpetua por una de 35 años de prisión y se confirmaron los cargos de ayudar e incitar a la comisión del genocidio. Además, también se confirma la incitación directa y pública a cometer genocidio mediante la publicación de artículos en su periódico Cangura en 1994 y ayudar e incitar al exterminio como crimen de lesa humanidad, donde el 3 de diciembre de 2008 fue enviado a Mali para cumplir su condena de prisión. En este proceso fue la primera ocasión desde los juicios de Nuremberg en donde se examinaron las funciones de los medios de comunicación en el marco del derecho penal internacional por el tema de enviar mensajes e incitar al odio. Sencillamente se pudieron interferir y reemplazar estos mensajes de odio por mensajes de paz y reconciliación y pueda que hubiera tenido un efecto importante en el curso de los acontecimientos en el genocidio de Ruanda. Ruanda, 27 años después, crónica de un genocidio anunciado. En la actualidad el país africano está habitado por un 84% de la etnia Hutu, 15% Tutsi y 1% Twa. En 2003, tras un referendo, se prohibió que los partidos políticos se identificaran con una raza, etnia, tribu, clan, religión, sexo o cualquier otro criterio de discriminación. De esta forma, los ruandeses buscan impedir otros genocidios. El 25 de agosto de 2003, Paul ganó las elecciones nacionales, las primeras elecciones nacionales, y fue reelegido en el 2010. Su origen étnico es Tutsi, pero asegura que se define solo como ruandés. Tras 27 años del genocidio, Ruanda ha experimentado un desarrollo económico y social. 27 años después, la herida no está cerrada, aunque se trabaja en ello. Desde el fin del genocidio, Ruanda ha experimentado un espectacular desarrollo bajo el actual gobierno que puso fin a la masacre en el 1994. Este pequeño país de África Oriental se ha convertido en todo un modelo a seguir. Su economía crece, sus calles están limpias y oficialmente no hay rastro de corrupción. A cambio, la población debe pagar con una sustancial reducción de su libertad de expresión. El gobierno se justifica apelando a la amenaza que representa un enemigo que estaría alojado en el este del Congo. Cientos de miles de rebeldes hutus huyeron a esta región por miedo a una posible venganza de los ganadores. Hasta el día de hoy, miles de combatientes de origen ruandés viven en la selva congoleña, una región donde impera la violencia. Los ruandeses son más reservados que los otros pueblos de la zona. Quizás sea consecuencia del genocidio de 1994, cuando una locura se apoderó de los hutus, que conforman 85% de la población, y lanzaron una persecución contra la minoría tutsi, lo que acabó con la vida de 8.000 personas en solo 100 días. Casi desde que el Frente Patriótico Ruandés de Paul venció a los genocidas, los consigna ha sido insistir en que todos forman parte de un solo pueblo. Los ruandeses aseguran que se han convertido y que convertirán a futuro a su país en la Suiza
Los hechos que se dieron en Ruanda han sido una verdadera lección y motivo de reflexión para la comunidad internacional, puesto que ponen en tela de juicio la eficacia y eficiencia del derecho internacional frente a graves vulneraciones a los derechos humanos. Así es, Luz. La sentencia nos permite analizar la importancia que tienen todos los actores de la sociedad y cómo el accionar de los medios de comunicación repercute en la radiografía de toda una sociedad. Gracias, Jessica, y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este especial. Feliz noche a todos. Chao, chao.